la precariedad de la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Hacíamos énfasis en que sabemos que el mundo entero ha estado muy pendiente, sabemos que desde hace años la Organización de Estados Americanos le ha hecho seguimiento, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Relatoría Especial de Libertad de Expresión ha venido haciendo un trabajo y efectivamente ha estado muy pendiente de todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Pero como se señalan, hay cosas que se saben y que se callan por sabidas. Y estamos nosotros conscientes que las cosas no deben callarse, que lo que está pasando en Venezuela no ha dejado de pasar, que incluso ha sido cada vez más progresivo, que responde a una estrategia general que persigue una hegemonía comunicacional, que para ello se utilizan tácticas de censura, tácticas de amedrentamiento, que cada vez en los últimos tiempos, en el último semestre, este semestre del 2019, las cifras de agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa ha estado realmente exponencialmente incrementada, que hay distintos eventos que señalan, por ejemplo, la pretensión de eliminar totalmente los medios libres. El pensamiento plural no es posible en Venezuela. Los medios controlados por parte de quienes usurpan el poder efectivamente es evidente. No hay espacio para la democracia y para la libertad plural. Y además hicimos énfasis también en un evento que pudiéramos considerar que es el nuevo escalón de esos. Nosotros identificamos como 8 pisos, como 8 escalones en esa escalada de hegemonía comunicacional. Y ese octavo escalón que nosotros estamos identificando y que se refleja en el informe que entregamos en el marco de la Asamblea de Estados Americanos es la creación del llamado Consorcio Socialista de las Telecomunicaciones, de reciente data, creación de mayo de este año, y donde nosotros pues vemos con preocupación que el objeto de esa compañía anónima que pretenden darle como característica de legalidad a lo que no tiene legalidad es autorizar la toma de las acciones de todas las empresas relacionadas con telecomunicaciones, sea parcialmente o totalmente, tal como lo autoriza el objeto legal supuesto de esa compañía anónima. Entonces, fundamentalmente, sobre eso hubo bastante interés, sobre esa situación hubo muchísimo interés, y además pudimos nosotros establecer algunas acciones por desarrollar en los próximos meses para nosotros seguir elevando el mensaje, elevando nuestro mensaje internacional y sobre todo, como hemos hecho énfasis en los últimos tiempos aquí, nosotros estamos llamando a que la ciudadanía venezolana asuma que es parte fundamental de la defensa de nuestros derechos humanos el que defendamos a los periodistas y a los trabajadores de la prensa. Si nosotros elevamos nuestra voz internacionalmente diciendo que la comunidad internacional no puede quedarse impávida mientras en Venezuela agoniza la libertad de expresión y el derecho a la información, que no podemos ver tranquilamente lo que ocurre en Venezuela porque con eso lo que se pretende es silenciar a todas las víctimas de vulneraciones de todos los derechos humanos. Hemos señalado que la libertad de expresión es la madre de todos los derechos fundamentales, porque es a través de esa libertad de expresión que nosotros podemos visibilizar lo que están pasando y padeciendo cada una de las víctimas. También esa moneda tiene otra cara, y es la cara de la ciudadanía, a la cual nosotros apelamos en este momento. Y es que los venezolanos, todos los ciudadanos venezolanos no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra prensa libre, mientras a nuestros periodistas, mientras nuestros medios de comunicación pretenden ser desaparecidos. Creo que es fundamental que nosotros asumamos responsablemente la defensa en conjunto en todas las actividades que pueden ser de protesta pacífica, que pueden ser de protestas inteligentes, pero que busquemos que la ciudadanía entienda que una ciudadanía amalgamada, cohesionada y sobre todo comprometida con defender su derecho pasa porque defendamos también un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información. Bueno, nosotros planteamos nuevas reuniones en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive la posibilidad de
a hacer actividades internacionalmente con presencia de periodistas agredidos, con representantes de medios, es decir, poder reflejar la realidad que está viviendo Venezuela, pero afuera, en la sede, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual solicitamos ante el relator de Derechos Humanos, específicamente Libertad de Expresión, la posibilidad de que coordinemos ciertas actividades en función de eso, y en eso estamos comprometidos. Se llevó la situación que está ocurriendo con los periodistas que cubrimos la fuente parlamentaria y el impedimento de acceder de una manera normal ante la Asamblea, y qué feedback tuvo de parte del relator y de parte de la comisión donde presentó este informe. Bueno, estaban bastante interesados en que nosotros le hagamos llegar no solamente el reporte del informe, sino todas las pruebas que involucran ese tipo de violaciones. Una de las cosas que más se resaltó es que efectivamente, si eso pasa en la sede de la Asamblea Nacional, en donde la soberanía nacional reside y donde el control administrativo y el control de la Asamblea Nacional está dentro del Poder Civil, y que se irrumpe y se violenta con atajos utilizados por la parte militar, pues evidentemente pues muestra de a qué nos estamos nosotros enfrentando. Incluso yo no estaba, por estar en el país, tuve algunos señalamientos de que en el tercer intento, la tercera semana, después del impedimento, cuando entraron por la puerta del frente, hubo algunos periodistas que fueron golpeados, pero que no hicieron la denuncia respectiva. No hay la denuncia respectiva, y eso a nosotros nos genera muchísima inquietud, pero también habla de lo que significa la autocensura en función del miedo por las agresiones que viven diariamente nuestros periodistas y nuestros trabajadores de la prensa. Y eso también lo hicimos del conocimiento tanto del secretario general Luis Almagro como de las otras reuniones bilaterales que, relacionados a la libertad de expresión, pudimos organizar allá en el marco de la OEA. Diputada, ¿y qué cifras sobre agresiones a periodistas, cierre de medios, presentó la comisión del informe que presentó? Mira, nosotros lamentablemente, como esa es una cifra que se actualiza todos los días, nosotros teníamos el cierre al 20 de junio y hablaba en el primer semestre de 276 agresiones. 276 agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa, lo cual ya cambió porque, como veía en algún comentario, creo que un tuit de alguno de ustedes, el efecto Bachelet no duró mucho, solamente alcanzó para que el día que ella estuvo en la Asamblea Nacional, ustedes, lo que debería ser la práctica constante, ustedes entraron sin ningún problema, pero resulta que al martes siguiente, es decir, todavía no hace una semana, a la salida vimos cómo agredieron no solo a diputados, no solo a bienes de diputados, sino también a trabajadores de la prensa, y fueron agredidos en general todos los que estaban allí. Entonces, forma parte de esa dinámica de violencia y de silenciar, porque lo que no podemos nosotros perder de vista, entendámoslo así, quienes me escuchan, quienes ven por las redes sociales, quienes se conectan, quienes están en este momento viendo esta nota de prensa, entiendan que a quien persiguen silenciar es a la ciudadanía venezolana, a quien impiden informarse es a usted que está en su casa y que no tiene la posibilidad de tener noticias de fuentes informativas directas. La única fuente institucional que perfectamente está dispuesta siempre a dar noticias y estar dando información a toda la ciudadanía es la Asamblea Nacional, y es por eso que pretenden callarla. Diputada, en relación a este consorcio también, ¿cuál fue el planteamiento en específico que se realizó ante la Asamblea, y también cuál fue la respuesta que obtuvo por parte del relator, y en qué estatus está este consorcio? Bueno, básicamente de denuncias, es de alerta. Todavía nosotros no hemos visto en Venezuela ningún hecho relacionado con la existencia de ese consorcio. Es importante que nosotros lo ratifiquemos, pero es fundamental que estemos alertas y estamos claros de los indicios
que podemos nosotros tener respecto a la existencia de ese consorcio. ¿Cuáles son esos indicios? Primero, es la primera vez que se le pone el nombre o el adjetivo de socialista a algún ente jurídico relacionado con telecomunicaciones. Y en Venezuela todos nosotros sabemos qué significa cuando se le ha puesto el adjetivo de socialista a algo. Sabemos que apunta hacia tomar en función de expropiaciones o confiscaciones, como han pasado en otros ámbitos, el espectro radioeléctrico. Nosotros estamos señalando que el indicio claro que establece en el artículo 3 del decreto de creación de este consorcio socialista de las telecomunicaciones, hay 3 numerales que básicamente nos generan muchísima angustia. En el artículo 3, el 2, el numeral 2, el numeral 4 y el numeral 6. En este momento ahorita se los podemos hacer resaltar de qué se trata. Primero, allí se habla que este consorcio debe participar en todas las empresas que tengan que ver con telecomunicaciones, es decir, que debe tener participación en todas, repito, en todas las empresas que existan o que lleguen a existir, de carácter nacional o de capital extranjero. Es decir, que está abriéndose una puerta, un boquete, para que supuestamente dentro de un marco de legalidad que no existe, porque eso no está establecido, ni está permitido en nuestra Constitución Nacional, ni es lo que establece nuestra normativa, se está abriendo un boquete para supuestamente darle legalidad al monopolio del control del espectro radioeléctrico. O sea, nosotros hemos visto que se han utilizado distintas tácticas que buscan manejar hegemónicamente el espectro radioeléctrico. Bueno, a través de este supuesto consorcio de las telecomunicaciones lo que se pretende es darle un barniz o una pátina de legalidad a lo que no tiene por ningún aspecto legalidad. Otra de las cosas que para nosotros es fundamental y eleva nuestras alarmas es a quién es designado para que conduzca o que maneje este consorcio. La persona que es designada es el propio Coronel Márquez, el mismo que tiene a su cargo Conatel, y nosotros hemos visto el comportamiento desde Conatel mientras ha estado al mando de este militar y cuál ha sido la manipulación y el manejo a través de censura y autocensura con amenazas que no dejan rastro. Y otra de las razones por las cuales nosotros realmente creemos que es fundamental elevar nuestras alarmas es que el lapso de tiempo en el cual él ha estado al frente es donde se han existido la mayor impedimento de conectividad, donde hay las mayores cantidades de blackout informativos, bien sea porque impiden la conexión con distintas plataformas digitales o impiden la conexión a Internet en ciertos horarios o en ciertos territorios. Entonces, básicamente, esto que pretenden hacer con el consorcio pudiera estar destinado a legalizar lo que ellos han venido haciendo de facto, contrariando a la Constitución y contrariando a la normativa. Diputada, ayer se establecieron nuevas sanciones a funcionarios venezolanos por corrupción. ¿Qué lectura le da a eso, por favor? Bueno, siempre hemos visto que las sanciones unipersonales a quienes tienen a su cargo actos de corrupción o actos contrarios a derechos fundamentales es lo que nosotros hemos solicitado y es lo que nosotros aspiramos que siga ocurriendo para hacer cada vez más fuerte ese cerco en contra de quienes en este momento están usurpando el poder en Venezuela y están sometiendo al pueblo venezolano a la peor de las crisis históricas de nuestra historia republicana. Por lo tanto, aplaudimos que ese tipo de acciones ocurran y que sigan ocurriendo y que se sigan incrementando, no solo a esos funcionarios, sino al entorno familiar y de testaferro.